Hola, soy Gisela Fino y hoy les estaremos hablando sobre la división de los modos de adquirir en el derecho romano. En esta filmina les muestro el contenido que básicamente estaremos viendo, el concepto, cómo se van clasificando y asimismo ya al final tenemos 3 ejemplos para entender mejor el tema. En el derecho romano, los modos de adquirir la propiedad eran los medios jurídicos reconocidos para convertirse en el dueño legítimo. Y aquí vemos que habían 3 maneras, que es a través del ius civil, también tenemos el ius gentium y según su origen. En el civil tenemos el mancipatio, el in iure cessio, usucapio, y en el de gentes tenemos el traditio, el de occupatio, accessio, specificatio, commitio. Cada uno se estarán explicando más adelante. Y dentro de las clasificaciones también tenemos de las de título universal y de título particular. Básicamente las universales son las que se transmiten activos y pasivos. Hay una continuidad jurídica. A diferencia de los particulares, no hay una sustitución universal, solo se transmiten la cosa o el derecho determinado. Uno de los ejemplos más claros dentro del título universal es la herencia. El heredero recibe todo el patrimonio del causante y en el particular tenemos traditio, mancipatio, in usuere cessio y el legado dentro de una herencia. Algo importante que se debe resaltar es que en Roma esta figura, estamos hablando del título universal, se relacionaba directamente con el sistema sucesorio regulado por el derecho civil. A diferencia del particular, se adquiere algo específico, como la compra de una casa. En este caso, como les había mencionado en un inicio, el derecho civil, tenemos el mancipatio, así también tenemos el iuris cessio. Dentro del mancipatio, para entender mejor, era una forma arcaica pero muy segura de transmisión de la propiedad. Esa era la más utilizada. Ahora, en el inciso 2 tenemos el iuris cessio, se aplicaba tanto a la cosa como a ciertos derechos. Y en el usucapio era la adquisición de la propiedad por la posesión prolongada en el tiempo, con requisitos claramente legales. Y en este caso, parte de los requisitos clásicos eran la posesión continua, buena fe, justo título y el tiempo legal. Asimismo, tenemos el adjudicatio, que era el modo de adquirir mediante decisión judicial. El juez en este caso atribuía la propiedad a una de las partes. Y por último tenemos lex, que sabemos que es la ley, y la ley misma podía sustituir un modo de adquirir sin necesidad de un acto privado. Modo del derecho de gentes. Básicamente teníamos traditio, que esta es la entrega, tenemos occupatio, que era la aprobación de cosas sin el dueño, accessio, que es la unión de las cosas, y specificatio, que era la transformación. Asimismo teníamos el commitio, que este era una mezcla de las demás. De los elementos esenciales de la tradición, y es que esta había una transmisión de la propiedad mediante la entrega material de la cosa con intención de transferirla. Fue el modo más práctico y común de transmisión en Roma. Recordemos, es la tradición, la tradition que hemos venido mencionando, y parte de los requisitos era la entrega de la cosa, la intención que tenía una persona, un ciudadano, de transferir, la intención también de adquirir. Y uno de los elementos de la tradición es el corpus, que es la entrega de la cosa. También tenía que tener animus, que es la intención que uno tenía, que en ese caso el ciudadano romano tenía de transferir y de adquirir. Y justa causa, el motivo jurídico que fuese válido. Dentro de las clases de accesión tenemos la accesión natural, accesión artificial, la accesión de mueble a mueble. Y para entender mejor y rápido la accesión natural, uno de los ejemplos claros era toda aquella obra de la naturaleza. Por ejemplo, aluvión, dispositivos de tierra que el río añade lentamente a un fundo.
En estos casos, el propietario del terreno adquiere lo que la naturaleza incorpora. La accesión artificial, en estos casos hay una intervención humana, digamos una edificación. Existe la superficie, todo aquello que va construido, es donde va la mano del humano. En cambio, lo natural es que surgió de la nada o ya estaba, en este caso, llamémosle en un terreno. Ya por último, la accesión de mueble a mueble es cuando dos cosas muebles se unen. Por ejemplo, la soldadura de metales. La adquisición de frutos, en el derecho romano los frutos eran los productos que una cosa produce periódicamente sin alterar su sustancia. Es la adquisición de frutos, estaba vinculada a la propiedad, la posesión y ciertos derechos reales. Ahora vamos a continuar para entender mejor este tema. Vamos con el primer caso. Se los leo de una manera rápida y es que el ciudadano romano captura un animal salvaje en terreno sin dueño y lo domestica. Aquí tenemos, coloqué para hacer mejor el ejemplo, unos caballos que se encuentra alguien en un terreno. Hay una consulta, ¿qué modo de adquirir aplica? Los animales salvajes eran considerados cosas sin dueño hasta que alguien los capturara. Aplica la ocupatio, que es el que ya les había explicado, que es el modo de adquirir del ius gentium en el derecho romano. Por lo tanto, cuando un ciudadano romano capturaba un animal y lo domesticaba, el ciudadano se convierte en propietario. ¿Se requiere formalidad? No, ya que es el modo originario y no formal. Recuerden, era el más utilizado. No requería testigos, no requiere un acto solemne. ¿Será válido en el derecho moderno? Sí, pero con límites. Digamos, no se puede utilizar en ciertos tipos de, podemos decir, de fauna, de que se lleguen a encontrar en un terreno porque está regulado, hay leyes que regulan si están en peligro de extinción. Tenemos el segundo caso, lo leo. Una persona construye en terreno ajeno creyendo de buena fe que era propio. ¿Qué figura jurídica se configura? Se configura la accesión por construcción, específicamente llamado en derecho superficies solo cedit. Este principio significa lo que se edifica en el suelo accede al suelo. ¿Qué solución daba el derecho romano? En el derecho romano la solución era básicamente que el dueño del terreno se hacía propietario de la construcción. Aunque la construcción fuera de buena fe, no se convertía en dueño del edificio. Sin embargo, se actuó de buena fe, podía reclamar el valor de los materiales. Si un ciudadano romano construyó una casa en un terreno que no era de él, no podía exigir que era dueño, pero sí podía solicitar de que le indemnizaran algo de lo que él había invertido. ¿Cómo se regula esto en el código actual? El código hondureño regula este instituto dentro de la accesión en los artículos relativos a la edificación o plantación en suelo ajeno. El dueño, y esto está en el artículo 659 del Código Civil hondureño, el dueño del terreno en el que otra persona sin su consentimiento ha edificado, plantado o sembrado tiene derecho a hacer suyo lo edificado mediante las indemnizaciones legales, bien o obligar a quien edificó al pagar el precio del terreno y que sembró la renta correspondiente. Este artículo es el que aplica cuando una persona cree de buena fe que el terreno es suyo, en este caso, ¿verdad? De buena fe que él pensaba que era suyo, pero realmente existía otro dueño. Y ocurre básicamente aquí en Honduras, digamos, en las invasiones. El último caso, un poseedor de buena fe recoge frutos de una finca antes de que el verdadero propietario reclame. ¿Tiene derecho a conservar los frutos? Sí tenía derecho a conservar los frutos, sí, antes de haber sido requerido. Y eso en la actualidad se sigue manejando. Los fundamentos doctrinalmente es la protección de la buena fe.
Y recordemos que la buena fe es el principio fundamental del derecho romano. El poseedor creía legítimamente que era dueño, por lo que en este ordenamiento recoge mientras actúa sin dolo. Eso quiere decir que él levantó las frutas. En este caso tengo ahí una imagen y son unas manzanas. Él pensó que ese arbolito estaba dentro de los límites de su terreno y por eso levantó, digamos, las manzanas, pero no actuó él de mala fe. Recordemos que es bastante importante conocer los modos del derecho civil que formaban parte desde Roma y siguen hasta en la actualidad para saber y no desconocer las leyes que tienen, las leyes hondureñas que tienen su fundamento en Roma y que actualmente se siguen utilizando en Honduras. Esto ha sido todo por hoy. Gracias.